Para reflexionar sobre este tema lo convocamos a Federico Pastrana, es economista, es director de CP Consultora. ¿Qué tal, Federico? Reinaldo 7K, se lo saluda en Radio con vos. Hola, Reinaldo, ¿cómo andan? A ver, ¿qué lectura haces? Bueno, te voy a tutear. ¿Qué lectura haces de estos números, perdón? Mira, la verdad que lo que estamos viendo es que hay una consolidación de una situación que ya venía pasando. ¿Sí? Los números no son una gran novedad en algún punto, porque ya en el tercer trimestre, que era ya un periodo de expansión, ¿sí? La economía ya se había empezado a recuperar. Pensá que ya en el cuarto trimestre los datos de finales de año en términos de actividad económica ya daban que se recuperó a los niveles anteriores, ¿sí? A los niveles precrisis. Uh-huh. Y lo que ya llamaba la atención antes de estos datos es que el empleo registrado, es decir, el empleo que está en blanco en el sector privado, solamente se había recuperado el 15% de lo que se perdió. Es decir, estaba mucho más abajo. O sea, no se había llegado a recuperar el nivel de empleo, pero ni cerca. ¿Sí? Con los datos de diciembre, el empleo registrado privado. Entonces ya ahí tenés un indicador grande. Cuando salen estos datos, decís, bueno, che, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los datos del INDEC? Es una encuesta. Bueno, convalidan, efectivamente. ¿Qué es lo que convalida? Que hay un aumento del desempleo, que ese aumento del desempleo no es tan grande, porque efectivamente la actividad económica se recuperó, pero lo que sí hay es una consolidación de la precarización laboral y de los ingresos bajos. Quizás es lo que más puede preocupar, ¿no? Se sigue dando esto de más precarización y cuando definís precarización, ¿a qué te referís puntualmente? Bien, explico un poquito qué significa eso. En primer lugar, la tasa de empleo en negro es más grande, es decir, lo que pasó es que subió la proporción de asalariados, o sea, personas en relación de dependencia que tienen un trabajo en negro, es decir, que no están registrados. O sea, bien, subió eso. Pensar, Reinaldo, que eso no solamente significa más fragilidad laboral, más inestabilidad laboral, porque esas personas no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen indemnizaciones, no tienen regulaciones en términos de horas, sino que lo que pasa es que en promedio cobran el 40% de lo que cobra un trabajador en blanco. Con lo cual, el hecho de que haya más trabajadores en negro implica un problema en los ingresos. Es decir, para ponerlo llanamente, si vos perdés un trabajo en blanco, estás trabajando en blanco, hay una crisis, te echan, y vos te consigues un trabajo en negro, lo más probable es que ganes muchísimo menos. Claro. ¿Sí? Muchísimo menos. Además de que no tenés vacaciones, ganás muchísimo menos. Entonces ahí hay un tema muy importante con los ingresos. Y lo otro es la creación de empleos de cuenta propia. Cuando vos ves la tasa de empleo no se mueve tanto, no cae tanto. Aumenta el desempleo, la tasa de empleo no cae tanto porque hay más actividad, pero claro, hay mucho más cuentapropistas. Entonces, en los términos de Raffaele, podríamos decir que hay más monotributristas y menos monotributentos. Ahí está. Hay menos, ¿por qué? Y porque lo que pasa es que también pasa que justamente los cuentapropistas cobran mucho menos que un asalariado en blanco, tienen mucho más inestabilidad, obviamente tienen mucho menos derechos, y pensá que solamente del total de los monotributistas, no solamente de los cuentapropistas, solamente una porción muy chiquita, alrededor del 20%, son profesionales. Claro. ¿Sí? La gran mayoría son esos empleos que vemos que pueden ser, que es muy heterogéneo, que pueden ser desde jardineros, plomeros, albañiles, los oficios. Muy poquitos son escribanos, contadores, ¿sí? O economistas, muy poquitos. Son profesionales, la gran mayoría, o vendedores ambulantes, la gran mayoría tienen ingresos muy bajos y muy volátiles. Federico, Esteban Raffaele soy, ¿cómo estás? Estaba mirando que el INDEC publicó el dato de PBI para el cuarto trimestre de un crecimiento interanual del 2,1%, y a pesar de eso aumentó el desempleo respecto de lo que fue el cuarto trimestre de 2023. ¿Qué falta para que ese crecimiento de la economía que se empieza a medir redunde en una mejora en el empleo? Mira, básicamente es raro ver que haya un proceso económico en donde hay más producción y menos empleo. Eso no pasa nunca. Porque básicamente se produce con trabajadores. Sí. Y trabajadores que producen. ¿Sí? Si no, ¿cómo se produce? Entonces, es raro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó este año? Que nosotros creemos que no va a pasar hacia adelante un proceso tan fuerte. El 2024 fue un año en donde cayó mucho la economía y se recuperó. ¿Sí? Entonces, lo que pasó es que tuviste un cambio muy grande en cómo está compuesto tanto la producción como el empleo. Básicamente aumentaron las heterogeneidades dentro del mercado de trabajo. ¿Sí? Cambió la composición sectorial y básicamente se produce menos empleo y sobre todo menos empleo registrado. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se solucionó en otros momentos? Básicamente con que la economía crezca a tasas sostenidas durante un tiempo.
¿Por qué las empresas contratan más trabajadores en blanco? ¿Por qué una empresa va a decidir contratar a un trabajador y ponerlo en blanco? Básicamente porque ve que eso redunda en aumento de productividad, en aumento de ventas y que se sostenga en el tiempo. Nadie contrata si no se sostiene en el tiempo. Ahí hay un punto súper importante para entender cómo funciona el mercado de trabajo en Argentina y en otros lados, que es que cayeron, ahora en los últimos meses, cayeron las expectativas de aumento en la planta laboral de las empresas. ¿Sí? Datos oficiales. Dicen, che, cae la cantidad de empresas que dice que van a contratar más trabajadores, que va a crecer la planta. ¡Upa! Y eso venía creciendo y de repente cae en enero y en diciembre. ¿Qué hay ahí atrás? Ahí atrás hay mayor incertidumbre, ¿sí? Antes de estas crisis, este momento de volatilidad cambiaria, ¿sí? Antes de eso, ya empezaba un proceso en donde las expectativas ya estaban más raras y coincide con un proceso que nosotros venimos marcando hace un tiempo, que es que los salarios de convenio, los salarios negociados por los sindicatos, están cayendo, en enero y febrero cayeron, ¿sí? Desde enero empezaron a caer. ¿Por qué? Porque los salarios que negocian están por debajo de una inflación que no baja. Claro, hoy hablábamos con Pablo Moyano y él de alguna manera apuntaba que entre las razones de la medida de fuerza del 10 de abril está este límite que le han puesto a las paritarias desde el gobierno y que ellos ven que obviamente les impide negociar hacia arriba. Pero claro, estamos hablando de el sector que está en blanco, el que tiene todavía más capacidad de negociación, ¿no? Exacto, Reinaldo. Yo creo que el proceso de 2024, sobre todo el segundo semestre, es un proceso que se da pocas veces, pero que fue en donde el gobierno lo que hizo fue impulsar paritarias hacia abajo, ¿sí? Empezó a presionar para que los gremios negocien cada vez menos en términos nominales, pero como la inflación iba bajando, eso redundaba en ciertos momentos en aumento del salario real. Claro. Entonces se recuperaba el salario real porque los salarios iban bajando, pero no tanto, y los precios bajaban mucho más rápido y listo. Entonces, ¿qué pasaba? Había una presión sobre las paritarias, pero se recuperaba el salario real. Ahora la realidad es distinta, y de hecho, por primera vez desde que arrancó el gobierno, van a haber 2 meses de caída del salario real con este comportamiento, y ahora las paritarias se van a reabrir en marzo. De hecho, Camioneros es una de las paritarias que está en negociación, en donde las paritarias más importantes se van a abrir entre marzo y abril, con una situación de caída del salario real. Por primera vez va a pasar eso. A eso lo llamamos una pauta salarial que empieza a tener mucho más conflictividad de lo que tenía antes. Claro, y eso explica probablemente nuevas medidas. Te vamos a seguir consultando, Federico, no sé si querés sumar algo más. No, me parece que el panorama, lo que decía un poco antes, el panorama de 2025 es muy diferente al 2024, creo que la situación macroeconómica empieza a mostrar fragilidad y eso, el mercado de trabajo, un mercado de trabajo más frágil, con posiciones más precarias y un salario que empieza a tener grandes dificultades para seguir recuperándose, plantea tensiones distributivas y tensiones en la economía que no se vieron hasta ahora. Te hacemos la del estribo, a ver. Te hago una más, Fede. Mirando la cosa más de manera estructural, si yo hago la cuenta de trabajadores informales más cuentapropistas / monotributistas, son como 2 millones más, casi 2 millones más que los trabajadores formales, los trabajadores registrados formales, tanto del sector público como del sector privado. ¿Hay manera de que el trabajo registrado con recibo de sueldo vuelva a ser preponderante o estamos ya adaptándonos a este mundo más volátil en materia de derechos laborales y también de ingreso? Mira, yo creo, Esteban, que es una discusión muy larga, ¿sí? Tiene muchas cosas, tiene cambios en el mercado de trabajo a nivel mundial y tiene cambios que se vienen asentando en los últimos años. En una economía que no crece sostenidamente durante 10, 15 años, la verdad que pedirle, contestar esa pregunta de que si verdaderamente esta economía no va a crecer nunca más, sostenidamente, si la economía no crece sostenidamente, no va a haber mayor empleo registrado. Lo que se vio en Argentina es que en las épocas en donde cayó el empleo registrado, si se crece sostenidamente, se crea empleo registrado, y el empleo registrado se crea en un primer momento, tomando personas que no están con puestos no registrados, pero después se empieza a destruir empleo en negro porque las empresas necesitan contratar, hay presión en el mercado de trabajo. Entonces, la verdad que esa respuesta yo creo que se puede empezar a dar verdaderamente cuando vemos cuando la economía crezca y se encuentre con esas barreras. Hasta tanto no suceda eso, la verdad que a mí me gusta más ponerlo en un contexto de una economía estancada, con salarios históricamente bajos y con una fragilidad macroeconómica en donde la inflación no terminó de bajar y la economía no terminó de crecer, que la verdad que no invita a decir, bueno, verdaderamente
están dadas las condiciones para salir de esta situación. Clarísimo. Gracias, Federico. Muchas gracias por llamar. Federico Pastrana es economista, director de la consultora CP. Nos parecía interesante poder profundizar sobre estos datos que hay a partir de ahora y que muestran una nueva realidad con el empleo en la Argentina. Son las 12:53. Hasta las 14, la inmensa minoría. La Motofeca, casa tostadora de cafés de especialidad. Traemos los mejores cafés para que los disfrutes en cada taza. Así como confías en Rodo Rage, confía en expertos apasionados para probar lo mejor del mundo en café